tal? Bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema también muy importante y el tema o la pregunta inicial sería: ¿continuidad del pacto o doctrina del reemplazo? Y a lo mejor tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver esa pregunta, este título? Y a lo mejor con la siguiente pregunta puedes comprender un poquito más acerca del tema que estaremos hablando. Y la siguiente pregunta es esta: ¿se salvará todo Israel en los últimos tiempos? ¿Qué opinas? ¿Qué es lo que, si has estudiado un poco este tema, qué es lo que crees? ¿Qué es lo que el Señor te ha mostrado? ¿Qué es lo que se te ha enseñado probablemente en tu iglesia o a alguien más? ¿No? ¿Se salvará todo Israel en los últimos tiempos? Y bueno, déjame darte mi respuesta a lo que el Señor me ha mostrado, a lo que he podido estudiar, lo que he podido meditar. ¿Se salvará todo Israel en los últimos tiempos? Respuesta corta: sí y no. ¿Cómo es eso? Bueno, pues sí y no, porque depende de lo que tú entiendas por Israel. Y déjame formular otra pregunta. ¿Tiene Dios dos pueblos, Israel y la iglesia? ¿Qué opinas? ¿Tiene Dios dos pueblos, Israel y la iglesia? Bueno, respuesta corta: no. Dios no tiene dos pueblos. Dios solo tiene un solo pueblo. De dos pueblos ha hecho uno solo. Y eso lo podemos leer en Efesios capítulo 2, verso 14, que más adelante iremos a esta porción del capítulo 2 de Efesios. Pero vayamos entrando en materia. Continuamente se nos cataloga a los reformados, a los de la fe reformada, con la doctrina del reemplazo. Por eso el tema de este pequeño estudio: continuidad del pacto o doctrina del reemplazo. ¿Ok? Entonces, como te decía, continuamente se nos cataloga con la doctrina del reemplazo. Y los que hacen esto cometen un grave error. Y quisiera, a la luz de la palabra de Dios, poder de una forma amistosa, poder tratar de comunicar a través de este pequeño estudio el por qué consideramos que cometen un grave error. Ok, la fe reformada no utiliza el término doctrina del reemplazo o supersesionismo como una descripción propia, ya que considera que esta expresión, esta doctrina o esta postura doctrinal asume erróneamente que Dios abandonó sus promesas a Israel para entregarlas a la iglesia. Y esto no es lo que nosotros como reformados creemos. En su lugar, la teología reformada sostiene una visión de cumplimiento y continuidad del pacto de gracia revelado al padre Abraham. Y aquí voy a detallar los puntos clave de la postura reformada. ¿Ok? Entonces, solo para que quede claro, como reformados no abrazamos la doctrina del reemplazo, ¿ok? Sino más bien la del cumplimiento o continuidad del pacto de gracia. Ok, vayamos a detallar un poquito estos puntos. Ok, el primer punto es que la Biblia nos muestra y nos enseña, ya un estudio no solo de la porción que veremos hoy en Romanos 11, sino prácticamente a todo lo largo de la Biblia, podemos ver que Dios solo tiene un pueblo, un solo pueblo de Dios, ¿verdad? La perspectiva reformada enseña que hay un solo pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Y este pueblo de Dios aparece específicamente en Romanos capítulo 11, bajo la representación de un olivo. El apóstol Pablo va a explicar en este capítulo 11 y va a hacer una analogía, ¿verdad? Y entonces él va a explicar que este olivo se llamaba Israel y era a la misma vez la iglesia del antiguo pacto,
lo que en hebreo se llamó el Gaal, G-A-H-A-L, que significa congregación de Dios. Sin embargo, no todos los que estaban en ese olivo natural eran verdaderos creyentes, por lo cual Dios decide cortar de ese olivo a todos los que rechazaron a Jesús el Cristo. Por el contrario, Dios tomó de un olivo silvestre, ¿no? Es decir, los gentiles, ya el apóstol Pablo lo va a explicar a más detalle ahí en Romanos 11, que vamos a leer más adelante, pero Dios toma un olivo silvestre, que son representados por los gentiles o los que no son judíos, ¿no? Estas ramas son injertadas, Dios las injerta por medio de la fe en Cristo Jesús para ocupar el lugar de los desgajados, no el lugar de los verdaderos israelitas, sino ocupar el lugar de los que Dios desechó por su incredulidad hacia el Mesías, hacia Cristo. ¿Ok? Entonces no existe, por tanto, un olivo que reemplace al otro, sino una inclusión de otras ramas para ser parte del mismo olivo. ¿Te das cuenta? No es un plan B, sigue siendo el mismo plan A de Dios, ¿verdad? Y en ese mismo plan no está reemplazando a Israel, sino más bien está haciendo continuidad de su pacto de gracia, ¿verdad? Y bueno, de manera indistinta se le llama también iglesia, a Israel o iglesia. La única diferencia es que bajo el antiguo pacto esta iglesia era nacional, pero con el injerto de las ramas silvestres se convierte en una iglesia universal. Pero no ha perdido la identidad de este olivo, ¿verdad? Bajo el nombre del Israel de Dios. Entonces, esto es muy importante. Antes, bajo el antiguo pacto, era una iglesia, una congregación nacional. Pero ahora, cuando el Señor decide injertar este olivo silvestre, estas ramas silvestres, que son los gentiles, somos los gentiles, se convierte entonces ya no en una iglesia nacional, sino en una iglesia universal. En Romanos 11:25, el apóstol Pablo hace referencia a que esto es un misterio. Pero un misterio no es un enigma. Y ahí hay una gran diferencia entre misterio y enigma. Y déjame explicar un poco lo que significa enigma. Un enigma se refiere a algo que está oculto y que incluso con esfuerzo puede ser imposible de descifrar o comprender completamente. Ese es un enigma. Y Pablo no está diciendo, esto es un enigma de Dios. No, está diciendo, esto es un misterio. Y a diferencia del enigma, un misterio, bíblicamente hablando, no es algo que no se puede saber nada, sino más bien algo que el hombre no podría conocer por su propia razón ni en su propia sabiduría, sino que Dios le ha placido revelarlo por su espíritu en su palabra. Entonces esa es la diferencia entre un enigma y un misterio. Y Pablo, una vez más, inspirado por el Espíritu de Dios y definitivamente conociendo las Escrituras, etcétera, va a develar este misterio ahí en Romanos capítulo 11. Entonces vayamos allá a esta porción bíblica. Quiero leer del verso 17 al 36 para que podamos comprender todo lo que el apóstol Pablo está enseñando. Romanos 11, versos 17 al 36. Dice así: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás,
fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serías cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, verso 26, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es palabra de Dios. Y me encanta porque al leer con detenimiento, abriendo bien los ojos, ¿verdad? Abriendo el corazón a la verdad de Dios, a la verdad de las Escrituras, creo que puede quedar muy claro. Y simplemente afirmando lo que acabamos de leer, es que la iglesia no está reemplazando a Israel, sino que es la continuación o el cumplimiento de Israel como el Israel de Dios, ¿verdad? Y de hecho el mismo apóstol Pablo hace referencia de la iglesia bajo el nuevo pacto como el Israel de Dios. ¿Tú sabías esto? En Gálatas capítulo 6 versos 15 y 16 el apóstol Pablo escribe y dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Te das cuenta? Cumplimiento en Cristo. Las promesas hechas a Israel se cumplen en Jesucristo. Al unirse a Cristo por la fe, nosotros como gentiles somos injertados en el olivo del pacto y se unen a los judíos creyentes, ¿verdad?, del antiguo pacto, formando un solo cuerpo. Todos los que forman este olivo, llamado indistintamente, ya sea Israel e iglesia cristiana, son creyentes en Cristo. Entonces la teología del pacto, ¿verdad?, es la mejor forma de comprender esta porción que acabamos de leer.
Teología del pacto, no reemplazo, sino teología del pacto. Dice, bajo el nuevo pacto, la administración del pacto de gracia se amplía para incluir a todas las naciones, para traer acompañamiento la promesa hecha al padre Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La iglesia es vista como el nuevo Israel en el sentido de que los creyentes gentiles comparten la herencia de Abraham juntamente con los judíos que son de la fe de Jesús, quedando arrancados, no desechados todos los que rechazaron al Mesías, a Cristo. Entonces es continuidad del pacto, no descarte. Por eso es que la teología reformada enfatiza que el pueblo de Israel nacional, el Israel étnico, era un medio para un fin. ¿Te das cuenta? El fin era la venida del Mesías, pero no el fin en sí mismo, ¿verdad? Mejor dicho, el medio para un fin, la venida del Mesías, y no el fin en sí mismo, mejor dicho, de esa manera. Entonces, este muro divisorio entre judíos y gentiles ha sido derribado en Cristo, como también el apóstol Pablo lo menciona en Efesios, capítulo 2, del verso 11 al 22. Y yo quisiera leer desde el verso 14 de Efesios 2, porque también creo que esto es muy claro, ¿verdad? Efesios 2:14 dice así: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, verso 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Creo que más claro es imposible, ¿verdad? Entonces, hay algunas diferencias con las doctrinas dispensacionalistas, y a diferencia de las posturas dispensacionalistas que ven dos planes distintos, uno para el Israel étnico y otro para la iglesia, ¿no? Los gentiles, el cual, dicho sea de paso, no hay sustento bíblico sólido al considerar todo el testimonio de las Escrituras, y en particular esta porción de Romanos 11 que acabamos de leer, ¿verdad? Y también de Efesios 2, etcétera. Entonces, en contraste, en la teología reformada ve un solo plan de redención centrado en Cristo, un solo olivo, no dos, como lo acabamos de leer en Romanos 11. Este olivo no es una alusión exclusiva al Israel étnico, ni a la iglesia gentil tampoco, sino que es una imagen unificada del pueblo redimido de Dios, compuesto tanto por judíos como por gentiles que han creído, que han confiado en Cristo. La raíz del olivo representa a Abraham, a los patriarcas, y su tronco, la continuidad del plan de redención. Lo acabamos de leer en Romanos 11, verso 17 específicamente. Y eso es lo que la Biblia nos muestra y nos enseña. Ahora déjame leerte un par de comentarios de dos teólogos reformados. El primero es Herman Bavinck, y él, recordando a Amós 3, afirma que el Nuevo Testamento interpreta y culmina al Antiguo, que no existen dos pueblos paralelos, sino una iglesia formada por la promesa en Cristo. ¿Te das cuenta? Otro comentarista, otro pastor y teólogo presbiteriano, Ligon Duncan, dijo y señala que la fe reformada, ¿verdad?, el cumplimiento de la promesa de Abraham se realiza en Cristo y su iglesia, no en un Israel nacional restaurado. ¿Te das cuenta? Entonces,
La siguiente pregunta: ¿y qué del Israel étnico? ¿Qué onda con ellos? ¿Qué va a suceder con ellos? Bueno, Dios no ha abandonado a los judíos como nación, pero tampoco mantiene con ellos un plan redentor paralelo. Es decir, la salvación de los judíos se da en los mismos términos que la de los gentiles, mediante el arrepentimiento y mediante la fe en Jesucristo. Y entonces así, y solo así, todo Israel será salvo. Es importante leer, comprender cada frase, cada versículo de la Biblia en su contexto. Porque si yo solo me quedo con esta frase, todo Israel será salvo, y con solo esa frase interpreto que todos los judíos en los últimos tiempos serán salvos, estoy haciendo una mala interpretación del texto. Eso no es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Entonces, es un solo pueblo, un solo pacto, una sola fe. Por eso es que la fe reformada sostiene que Dios tiene un solo pueblo redimido por Cristo, una sola historia de redención y un solo Salvador. Es increíblemente sorprendente que muchos cristianos evangélicos creen que la venida de Cristo a la tierra, ¿verdad?, fue como el plan B de Dios, ¿no? Como el plan A no funcionó, entonces, bueno, pues ahí te va plan B y envío a mi hijo y claro que no es así. La Biblia mantiene una unidad de principio a fin, ¿verdad? Todo aquel que está en Cristo es heredero del pacto, es miembro del cuerpo, parte del olivo. No hay dos pueblos, existe un solo redil, existe un solo pastor, quien es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que sigue: ¿todos? ¿No? Hablando de, ¿y todo Israel será salvo? ¿Todos? Bueno, el apóstol Pablo dice que Dios es poderoso para volverlos a injertar, hablando de los judíos, ¿verdad? Que podría injertarlos, aunque no está afirmando que lo va a hacer. Pero incluso aunque lo hiciera, de injertarlos, no lo va a hacer como una nación, como el pueblo étnico de Israel, sino como el cumplimiento a la promesa que dio a los patriarcas, ¿verdad? Ya que como nación Dios quitó su reino de en medio de ellos para establecer un reino universal, como ya hemos visto. Entonces, en el supuesto caso de que hubiese un despertar espiritual entre la raza judía, ¿no?, el pueblo étnico de Israel, sabemos que no serán todos sin excepción, ¿verdad?, sino todos los que están dentro del propósito de elección de Dios. Estos elegidos son los todos que el apóstol Pablo menciona. Pero aun siendo todos, no serán la mayoría de los judíos. Entonces, sobre esta totalidad de judíos, el apóstol Pablo lo describe con el remanente escogido. Romanos 9:27 dice así: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces, cuando leemos esta parte de todo Israel será salvo, otra vez, no interpretes lo que tú quieras o lo que entiendas a bote pronto, sino necesitas conocer todo el contexto y por qué el apóstol Pablo está, a quién se refiere con todos, ¿verdad? Esto es muy importante. Ahora, este remanente de hebreos, unidos al remanente injertado de las naciones, forman conjuntamente el olivo de Dios, al que se le llama indistintamente Israel o iglesia, ¿verdad? Por tanto, no hay un reemplazo, sino una ampliación, que es muy distinto, bajo un mismo nombre y una misma identidad en Cristo. Entonces, en resumen, la fe reformada prefiere hablar de la iglesia como el Israel de Dios, que incluye a judíos y gentiles
unidos en Cristo, cumpliendo así el pacto de gracia. Yo espero que este pequeño estudio haya sido claro, haya sido de bendición para tu vida. Cuando yo comencé a estudiar y preguntarle a algunos amigos, pastores y teólogos y a profundizar un poco más en el tema, por la gracia de Dios mi entendimiento fue abierto, ¿verdad? Y este misterio que en mi caso estaba escondido por falta de estudiar, de pedirle al Señor entendimiento en este tema, pues por su gracia pude comprenderlo, y por eso queremos compartirlo contigo. Y dicho sea de paso, también agradecer la colaboración del pastor Juan Sanabria en este artículo, porque fue de gran ayuda también. Y bueno, si estos podcasts son de utilidad para ti, queremos pedirte que los compartas con alguien más. Por favor, no tienes idea de quién necesita escuchar esto. Y sabes, necesitamos que corra la sana doctrina, ¿verdad? Para la gloria de Dios. A veces compartimos chistes, memes, noticias. Yo también lo hago, pero queremos también compartir la sana doctrina, compartir la palabra de Dios. Entonces, bueno, ahí está esa oportunidad. Búscanos también en nuestro canal en Spotify, en YouTube, como Ministerios 242. Y bueno, desde La Paz, Baja California Sur, en México, te enviamos muchos saludos, bendiciones, y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.